Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Hoy contamos con la presencia de un gran técnico, profesional, uno científico también podríamos decir, en el área de educación. El hombre tiene tablas y tiene sus competencias, pero bien, dejémoslo ahí porque el tema es el inicio del año escolar, un inicio que conforme lo que se escucha y lo que se puede ver, no solamente ha sido atropellado, sino que realmente ha sido un inicio que profundiza una crisis en el sector educación que nadie sabe cuál es la verdadera medición de ese pozo, de esa crisis, de esa profundidad. Y nuestro invitado me trae algo muy interesante, que son las condiciones de finalización del año escolar 2023-2024, Observatorio Educativo de la ADP. Y yo creo que este documento es rico en informaciones y en datos. Ojalá y lo pueda tener la mayoría de personas, sobre todo los docentes, para que conozcan la realidad de nuestra educación. Pero ¿dónde yo le veo la riqueza en este momento? En que el señor Valdés me lo ha traído y yo quiero que él, en un poquitito de tiempo, me resuma o me diga cómo concluyó ese año escolar 2023-24 para que veamos qué es lo que está sucediendo en este 24 y por qué de su profundización en la crisis del sistema educativo. Fíjate, la seria crisis que en este momento enfrenta la educación dominicana la explican estos dos estudios. El estudio de cómo inició el año escolar 2023-2024 y cómo terminó, en qué condiciones. Lo que es la escuela hoy está en este estudio, ya que este año escolar... Es la continuidad de ese estudio. Es apenas 2 semanas que tiene y esta crisis que atraviesa la educación pública es multifactorial y cubre todos los aspectos y las áreas sustantivas de la educación dominicana. Más que otra cosa, yo quisiera que hoy revisemos las recomendaciones y las sugerencias, las solicitudes que hace la Asociación Dominicana de Profesores para salvar a la educación dominicana. ¿Qué dicen los hallazgos de este estudio? Lo primero es que tenemos una escuela pública hoy que no cumple con los estándares mínimos de infraestructura para llamarse escuela. Nosotros hemos sostenido ya varias veces que en nuestro país hoy en día no tenemos escuelas públicas, sino guarderías públicas. Y son guarderías públicas porque no cumplen con los estándares necesarios para llamarse propiamente un centro educativo. El aprendizaje es un fenómeno tanto sensorial como emocional y sociocognitivo. El aprendizaje, que debe ser la meta del sistema educativo, solo se da cuando se conjuga perfectamente el binomio de la cognición y la emoción. Para esto es indispensable que los estudiantes que van a las escuelas públicas puedan trabajar, convivir y estudiar en un ambiente que sea conducente, que propicie a situaciones significativas. ¿Cómo debe ser ese ambiente? Ese ambiente físicamente, en todos los aspectos. Vamos a verlos en todos los aspectos y te vas a la infraestructura. Tú tienes un mobiliario en las escuelas públicas que no es el adecuado. Tienes una iluminación en las aulas, en los centros y los planteles que tampoco es el adecuado. También tienes un tema de ventilación en las escuelas. Tienes un tema básico que es agua. El agua en la escuela pública tiene mucho que ver con la higiene. Y la Organización Mundial de la Salud tiene todo un acápite sobre el impacto que tiene la falta de higiene y de salubridad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en la calidad de vida. El requisito esencial para aprender en un ser humano es querer aprender. Y si un niño o un muchacho va a una escuela que no le motiva, no le inspira a querer aprender, ya no importa el esfuerzo que haga el maestro o la familia, el niño no aprende. Con esto les digo que el medio ambiente escolar, que es lo que se llama el contexto que rodea el aprendizaje en las escuelas públicas, no es conducente al aprendizaje. El espacio es importantísimo que te faltó. El aula. Bueno, si vamos al espacio físico. El microcosmos. Vamos a todo, que tú lo dominas muy bien. El microcosmos de la educación, que es como se llama, es el aula.
pero en el aula tampoco tenemos las condiciones adecuadas y mucho menos los medios y recursos para el aprendizaje que requiere el diseño curricular dominicano. Porque quiero que entiendan algo, eso no es un capricho de Juan Valdés ni de la ADP. Aquí hay un diseño curricular que apuesta a lo que se denomina la construcción social del aprendizaje. Y para que esto se dé, por ejemplo, la sobrepoblación áulica, ahora que hablas del aula, Rafael, impide cualquier tipo de mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro. Porque un aula que debe ser por definición, por diseño, de 54 metros cuadrados, según el Manual de Construcciones Escolares de la República Dominicana. ¿Para cuántos alumnos? Para 30. Para Usualmente 30. los tienes con 40, 50 y 60. Y no solo eso, por la falta de aulas, que es parte del problema que tenemos, ese gran déficit de aulas, esa aula de 54 metros cuadrados, usualmente esa se divide en dos. Y ahí te meten 25 y 25. O sea que un aula de 30 te meten 50. ¿Y la dividen con? En dos. No, y la dividen en esa Con división plafón, con plywood, con cosas así. Entonces, ¿cuál es el tema? Que aquí las escuelas públicas son guarderías porque la jornada escolar extendida te guarda a un niño ahí por 8 horas. Pero ahí no hay realmente condiciones que propicien aprendizaje significativo. Entonces hay una gran disonancia, una enorme contradicción entre el diseño curricular dominicano, que es el que te pinta el ideal de qué debe ser la escuela, qué debe ser el maestro, qué debe ser el niño, y la realidad, ese shock que enfrenta a un niño o un mismo maestro cuando va a una escuela pública y no puede ir al baño porque no baja, porque no hay agua. Tú tienes el tema de lo más serio, que es la educación inicial, los niños entre 1 y 5 años. El diseño curricular dominicano te dice que en esas aulas debe haber una maestra y una auxiliar. Pues en este país no hay. O sea, tú te vas a los niños que están entre 3 y 5 años acá y no tienen maestra asistente. Entonces, a una maestra que tiene que trabajar con 25, 30, 35 niños a esa edad, ni siquiera puede ir al baño. Ella ni el niño, porque tiene que dejar a todo el grupo solo. Entonces ponen a los niños en un riesgo de seguridad, por no hablar de la ausencia de materiales y sobre todo de condiciones para que un niño se motive a aprender y a estudiar. Entonces, ese microcosmos que es el aula, al igual que lo que se llama el meso de la educación, que es ya todo el centro educativo y la comunidad, no cuentan en este país con las condiciones necesarias para que se dé una educación de calidad. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si tú tienes un presupuesto de 297 mil millones al año, en este año. 297 mil millones. Escuchen en 4 algo. años, entonces, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Tú estás hablando de casi 1.000 millones. A mí, un billón. Un billón. Un billón de pesos. Y cuando vamos a la realidad, 1 billón de pesos, y tenemos incluso escuelas que dan clases todavía bajo árboles y aulas bajo este manto. Así que es. parecería una velación de... o sea, mira, que ponen... ¿Cómo se llama esto? En un mortuorio. Sí, pero... Sí. Cuando van a velar a un muerto que lo hacen así. Pero mira, yo te explico algo. Así está de muerta la educación dominicana porque hay otro tema que la gente no entiende, que es la parte emocional y ética. Que es vital. Aquí, mira, aquí están adoctrinando a los niños de la República Dominicana a vivir una mentalidad de pobreza. O sea, cuando tú sometes a un niño durante 16 años en el sistema escolar a esas carencias de necesidades básicas, el ciudadano de la República Dominicana que va a la escuela pública, que es más del 70% de estos, se educa con una mentalidad de déficit y con una mentalidad de pobreza. O sea, esos niños entienden que toda su vida van a ser pobres porque los adoctrinan en la pobreza sin necesidad. ¿Por qué? El año pasado el presupuesto de educación... Inconscientemente. No, eso fue, para mí, eso es toda una agenda. Porque yo te digo lo siguiente, el año pasado el presupuesto de educación fue de 275 mil millones. Y de esos 275 mil millones, sobraron 23 mil millones. ¿Pero cómo que sobraron? ¿Y no hubo planificación y la ejecución? El problema de no hay una gestión, no hay un gestor, es que no hay un equipo. Aquí tenemos un ministro de Educación que primero no es experto en educación escolar, no está al día tampoco en el área de educación escolar pública, y también tiene un equipo que es igual de anacrónico que él, porque es gente que nunca ha trabajado en la escuela pública, no es del área de educación escolar ni escolar pública, y tú ves el equipo del ministro Ángel Hernández, y todos son del área de educación superior, y la gran mayoría inclusive de una generación
que no está al día en las necesidades de la educación moderna y que tampoco conocen realmente sobre la intríngulis y lo que es la profundidad de la operación del Ministerio de Educación, porque no han trabajado esa área en décadas. Entonces, tú tienes una gestión que es totalmente inoperante. ¿Cómo tú explicas que sobren 23.000 millones? Por una gestión inoperante Totalmente. que no puede llevar a cabo lo que planifica y que lo poco que ejecuta lo hace de manera deficiente. Pero ¿y el departamento de planificación y todo lo que tiene que ver con el manejo del dinero de una manera administrativa? Por ejemplo, eso se sabe cuánto le van a tocar el año que viene, entonces se tienen meses trabajando. Sí, pero para lograr son las necesidades. Mira, para lograr ejecutar eso que tú planificas, necesitas un equipo eficiente. Entonces, ellos, por ejemplo, Hay debilidades en han ese planificado por años resolver el déficit de aulas. Y te voy a decir un dato. Entre 2020 y 2023, de las 10.000 aulas que hacían falta, solo se construyeron 1.787. Tú dices, pero O ¿cómo? sea Si el que- presidente en 2021 aprobó una ley para terminar todas las aulas que hacían falta y no cubrieron ni siquiera el 20%. Y Hoy, 10.000 aulas no son muchos, ¿eh? no. Hoy tú tienes un déficit de aula al día de hoy que supera las 7.000 aulas. O sea, tú tienes decenas de miles de niños que no pueden acceder a la escuela pública porque no hay espacio. Y si te vas a la educación inicial acá, la cobertura de la escuela pública es solo el 50%, el 57%. Aquí tú tienes más de 300.000 niños que no pueden recibir educación pública en el nivel inicial, solo el nivel inicial. ¿Por qué? ¿Por Porque tú falta tienes- de aula? Por la falta de aula y Porque de no le oferta. tocaron los $500. ¿De quién esa No, idea? es ¿De que no hay- dónde viene esa idea de los $500 para mandarlo a los colegitos? Eso es un parche, Un parche. una medida remedial que no es eficiente por lo siguiente. Yo soy director de un colegio privado también, y ningún colegio privado te va a aceptar 30.000 pesos al año, que es los $500, por 10 meses. Además, aquí hay un problema. Pero es que no le cubren, o sea, Ah, no bueno, es que pero- no te lo va a aceptar. Y es que no. tampoco hay la cantidad de colegios privados aquí. En las zonas donde más déficit de aulas hay, no hay la cantidad necesaria ¿Cuáles de son colegios. esas zonas? Tú La más tienes- empobrecida, Miren obviamente. qué interesante, qué buena pregunta. ¿Saben por qué también hay tanto déficit de cupo? Porque acá el 23% de la infraestructura escolar tiene que recibir al 70% de la matrícula. O sea, las regionales más pobladas, Ajá. regionales 8, 10, Dámelo por 15. provincia, Bueno, por tú tienes espacio, Santiago, Santiago. Santiago de los Caballeros. Tú tienes el área de Higüey, donde hoy tú tienes 3.000 estudiantes fuera de la escuela porque no han podido darle el cupo. Tú tienes Santo Domingo, por ejemplo, que es la más grande, regional 10 y 15, a ambos lados de la ciudad. Y tú tienes decenas de miles de niños sin cupo. ¿Y el Ministerio de Educación saben dónde están esos niños? Claro, porque lo que sucede es que tú tienes O sea, el déficit. los que Hay están un- fuera de la escuela, me refiero, cómo se ¿le dan calcula. seguimiento? ¿Se saben que están dónde? No. ¿En la calle o qué? Mira cómo se calcula, porque el tema es que el año pasado, en este estudio sobre las condiciones de inicio del año escolar, nosotros determinamos que más de 100.000 niños que procuraron inscribirse en la escuela pública tuvieron que buscar una opción distinta en el sector privado. Porque, ¿qué es lo que sucede acá? La educación preuniversitaria, la educación escolar es un derecho constitucional. La educación privada es una opción. La educación privada es un privilegio. Claro. Entonces la educación no puede manejarse como un privilegio. La responsabilidad del Estado es esos 2.7 millones de niños que van a la escuela en este país, entre privado y público, tenerles un espacio. Pero solamente le garantiza espacio a 2.2 millones. Ojo, y en muy malas condiciones. Si tú vas a la Oficina Nacional de Estadísticas y buscas las estadísticas de la población por edad, tú tienes más de 1 millón de niños en este país entre 1 y 5 años. ¿Y qué cobertura tiene hoy en día el Ministerio de Educación? El 57% de esto. O sea, Estamos hablando de cuántos niños está cubriendo. El ahora 57, mismo, exacto. no, porque está entre el sector público y el sector privado. Ah, ok. Porque acuérdate que aquí la oferta, el sector público no tiene la capacidad para recibir a más de 300.000 de esos niños que no tienen oferta. ¿Qué alega el ministerio? Bueno, según la ley, el Estado sí está obligado a darle una oferta, pero los padres no están obligados a llevarlos a la escuela hasta los 5 años. Sí, pero los padres no los llevan porque no tienen una oferta. Exactamente, Entonces, no tienen nada aquí atractivo. confunden a la gente
Recientemente la periodista Nuria Piera fue a hacer un documental al respecto y ella decía que la ley no requiere ni fuerza a los padres a inscribir a los niños hasta los 5 años, pero la ley sí fuerza y requiere al Estado a darle una garantía de oferta. Por eso tienen más de 300,000 niños en esa edad. O sea, pero la cantidad debería ser casi 700,000. Perfecto. Ojo. Bien, continuamos con Juan Valdés, el profesor. No quiero hablar mucho, simple y llanamente le pongo la bola y él batea. Se quedó en algo sumamente interesante que vendríamos a sintetizar diciendo en la negación del derecho a la educación, la obligación que tiene el Estado de, vamos a decirle, de brindar la educación como derecho, sobre todo a los pobres. Y que el derecho Juan. a la educación se suma, se concluye en el derecho al aprendizaje. Si la escuela pública no crea situaciones significativas de aprendizaje, no está cumpliendo con el derecho a la educación. ¿Cómo Entonces, la crea? ¿Cómo lo crea? Nosotros hemos ya hecho 13 propuestas al Ministerio de Educación para sacar a la educación pública del estancamiento. Todo comienza con mejorar el contexto del sistema educativo, dígase, las condiciones en que operan las escuelas públicas. Señores, yo insisto, son guarderías, ahí no hay... Yo como acreditador internacional de centros educativos les puedo decir... Guarderías públicas tú le llamas. Sí, porque ahí guardan a un niño por 8 horas. Lo cierran, lo encierran. Y lo guardan ahí, lo meten ahí, pero ahí no hay condiciones para aprender. Por otro lado, denigran la condición humana. La ciudadanía dominicana, desde la escuela, se está educando con una baja autoestima, con una autoestima en el suelo, con un adoctrinamiento hacia la pobreza. Porque si tú te pasas 16 años en un ambiente de miseria y pobreza como la escuela pública, tu vida, el resto de tu vida, tú vas a interpretar como niño, mientras vas subiendo, que esa es tu vida, que esa es tu realidad. Entonces se condiciona, eso parece ingeniería social, se condiciona a los niños a entender que ellos son como es su escuela y que ellos están condenados a la pobreza. Y cuando tienen algo que es un derecho, se cree que es un privilegio. ¿Por qué la gente emigra de este país? Y se va a países donde lo único que tienen es buen transporte, buena electricidad, buena educación, acceso a la comida. Esos son derechos básicos, eso no es lujo. Pero aquí la escuela pública dominicana es lamentablemente una de las acciones de mayor injusticia social que se ha dado en la historia de este país. Entonces, eso es una negación al derecho a la educación. Sin aprendizaje no hay educación. Ir a la escuela no es equivalente a educación ni aprendizaje. Nosotros desde la Asociación Dominicana de Profesores hemos hecho en este estudio 10 sugerencias y solicitudes. Y brevemente yo quisiera explicarles qué es lo que impide que mejore la educación dominicana. La primera solicitud dice: debe declararse de carácter prioritario la construcción de los miles de aulas que generan el déficit de cupo que enfrentan las escuelas públicas. Señores, en este momento faltan más de 7,000 aulas. Eso afecta a más de 300,000 niños. Número 2, solicitamos a las autoridades que procedan con mayor eficiencia al nombramiento del personal que necesitan las escuelas. Señores, más del 70% de las escuelas no tienen policía escolar, no hay seguridad, le falta portero, le falta gente de mantenimiento. Las escuelas públicas no tienen guardianes, compran cientos de miles de pesos en equipos y dejan las escuelas sin guardianes nocturnos. Y compran los equipos que... Bueno, entonces aquí, no tiene quien dé la clase con esos equipos pero es que hoy, tecnológicos. mira qué bueno, eso que tú acabas de decir, Sí. oye, parece que tú lo estabas leyendo, dice, con relación a las condiciones de infraestructura, equipamiento, mantenimiento inmobiliario en las escuelas públicas, reiteramos nuestra solicitud de que se intervengan urgentemente los centros educativos. Aquí se gastaron decenas de miles de millones comprando equipos, laptops, tabletas. Vaya hoy a las escuelas públicas, ya no funcionan, ya no sirven. Y te hablan de que los niños van a tener libros digitales, que tienen internet. Nada de eso. Realmente funcionan las escuelas públicas. Aquí lo que hay en la escuela pública es una gran farsa. Tenemos un ministro de Educación que es un mitómano, que tiene una compulsión patológica a mentir, a decirle a la gente cosas que no existen, a venderle la idea de que tenemos una escuela que no existe. Entonces, eso tiene un impacto en la moral, en la motivación que tienen los niños y los docentes. Porque en la televisión y en los medios te dicen que estamos avanzando, pero tú vas a una escuela y te das cuenta que estamos en retroceso. Hay dos realidades diferentes. Hay una sola realidad.
Pero, ok, la que te venden digital y Ah, la pobreza que tú encuentras cuando tú vas mira, a un centro, a una escuela pública. aquí el Ministerio de Educación se ha convertido en un ministerio de propaganda, no de educación. Y eso tiene un efecto terrible en los docentes, en las familias y en los niños. Porque tú decirle a un niño, tú estás bien, y darle un pan de agua 5 días a la semana, o una masita, O un bizcochito. o un bizcochito, con un cuartillo de leche. Señores, los están enfermando. Lo que ellos llaman el programa de alimentación escolar, yo llamo el programa de desnutrición escolar. ¿En qué va eso? Eso es INAVIE No, es que que le eso está corresponde. peor que nunca, porque es que si tú dices, como dijo el director de INAVIE el año pasado, que el desayuno escolar era un adefesio, que había que cambiarlo. Y hoy tú, Víctor, no sé ni siquiera su nombre, yo sé que es el director de INAVIE. Víctor Castro, sí es el actual. Bueno, el director, exacto, el director de INAVIE. Ese señor fue capaz de decir el año pasado, él mismo, que el desayuno escolar era un adefesio que había que cambiarlo. Usted va hoy a las escuelas públicas y el desayuno escolar a donde llega, porque hay muchas escuelas que no llegan y no llegan en cantidad suficiente. Entonces aquí tenemos quejas de cientos de padres, de escuelas, y le siguen queriendo mentir a la gente diciéndole que la escuela pública va mejor. Yo creo que el pueblo dominicano tiene que unirse ya y tiene que apoyar a la Asociación Dominicana de Profesores, a la ADP, porque gran parte del problema es que aquí quieren satanizar y criticar a la ADP cuando hace protestas y paros, pero por lo que la ADP protesta es porque los niños no tienen suficientes cosas en la escuela, no es por ellos. Pero quizá haya una debilidad, una falencia de la Asociación Dominicana de Profesores, en lo que yo te decía ahorita, en la falta de comunicación, Totalmente de acuerdo. en la falta de conexión de la ADP con el pueblo. Estoy aquí Entonces por el eso. pueblo no puede defender lo que no conoce. Por eso estoy aquí, te agradezco que me hayas invitado, porque quiero decirle algo al pueblo dominicano, a quienes envían a sus hijos a las escuelas públicas. Estamos hablando de más de 2 millones de niños. Ustedes, pueblo dominicano, todos los días ponen a sus hijos en manos de más de 130,000 docentes, que son los que educan a sus hijos, que son los que los ven crecer, que son los que les dan apoyo, que son los que tratan con lo poquito que le da el Estado de educarlos. Nosotros somos esas personas, esos docentes, y nosotros solicitamos el apoyo de los padres, de las madres, de toda la ciudadanía, a los docentes del país, no para ayudarnos a dar la clase, no, sino para ayudarnos a reclamar y a exigir al gobierno dominicano que le dé a los niños ese derecho a educarse apropiadamente y a una educación de calidad, porque tenemos un equipo en el Ministerio de Educación que no lo va a lograr. Tenemos un ministro de Educación con un equipo que se ha quemado y que insiste en quedarse ahí a pesar del gran dispendio del 4% para la educación y de que no ha sido capaz de mejorar un solo aspecto de la educación pública de la República Dominicana. Hay una cosa importante, o varias, que debo mencionar. Por ejemplo, ahorita tú hacías referencia de un profesor por aula para 40, para 50 estudiantes. No tienen asistentes, profesores asistentes. Me gustaría que tú le expliques cómo se está haciendo la educación en estos momentos en países como Finlandia, en países como País Vasco, en países desarrollados, porque nosotros hacemos alarde de que somos un país que estamos bien, con una estabilidad económica, que somos ricos. No, pero Como decía Juan Bolívar Díaz, que nosotros éramos unos pobres que creíamos que vivíamos en Miami. Pero No, otra no. cosa, al margen de eso, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo de tanto estrés, de tantas presiones, de tanto suicidio, de tantas barbaridades, las escuelas cuentan con psicólogos, con psiquiatras, no solamente para los alumnos, sino para los profesores, Mira, sino para el que va a transmitir el conocimiento. Gran parte del problema que tiene la educación pública es el déficit de personal. Y en términos emocionales, qué bueno que tú has tocado ese tema, yo le reitero al pueblo dominicano, el aprendizaje es un fenómeno que solo se da cuando se conjuga el binomio de la cognición y la emoción. Las emociones de las escuelas públicas son terribles. Es un niño que hoy se siente marginalizado, se siente desatendido. No hay emoción positiva. No hay emociones positivas porque ni el medio ambiente, ni las políticas, ni los medios y recursos para el aprendizaje inspiran ni motivan. Para aprender hay que estar motivado y tenemos una escuela pública que desmoraliza, que desenergiza, que desmotiva al estudiante y al docente.
porque también tienen un ataque continuo en contra de los docentes cada vez que un docente reclama, pero un docente reclama por el derecho de los niños a la educación. Te dicen, es malo que los docentes paralicen las clases, pero el punto está, ¿qué clases? Cuando me dice enviar a un niño a la escuela no es equivalente a recibir clases, porque una clase, una lección requiere de las condiciones adecuadas. Y los docentes cuando protestan, quiero aclararles algo al pueblo dominicano, cuando un docente protesta, hace una protesta, paraliza una clase, es porque ya ha agotado meses de solicitudes, de reuniones, de promesas incumplidas que nunca las cumplen. El mayor problema que tiene la educación en este momento, en mi opinión, es una crisis en la gestión. Realmente, si tuviéramos un equipo competente en el Ministerio de Educación, con ese presupuesto que tenemos, sería muy fácil mejorar la educación dominicana. Pero tenemos un equipo incompetente que no sabe hacer y que no sabe ser. Eso es ser competente, ¿eh? Usted puede tener un PhD en educación y eso solamente es el saber. Cuando usted preguntaba, Rafael, ¿y la planificación? Bueno, usted puede tener una planificación, pero el problema está en lograr ejecutarla. Eso es el saber hacer. Y usted puede quizás ejecutar, tener el conocimiento, pero no tener el manejo. Correcto. Y la educación no es solamente cognitiva, sino también que es socioafectiva. Y necesitamos educar a un pueblo con las emociones y las actitudes adecuadas. Ahora mismo tenemos un Ministerio de Educación. Seres humanos integrales, funcionales. Vamos a paralizar este segmento para entonces entrar en la recta final y vamos a tener que brincar algunos temas, pero hay otros de actualidad, por ejemplo, como la fusión de los dos ministerios. ¿Qué te parece? Pausamos. Bien, rapidísimo porque estamos ya en la recta final de Portada Digital con nuestro invitado Juan Valdés, profesor. Te decía sobre, no quiero entrar, la gente sabe de que se está hablando de achicamiento del Estado para economizar recursos y para maximizar la calidad de esos recursos. Y entre esas cosas se habla de unificar, de unir dos ministerios de los tres que conforman o de los tres sistemas o subsistemas que conforman el sistema educativo dominicano. Unir MINER y MESID. Eso como... Fíjate algo muy... Yo iba a opinar, pero me acordé que tú eres el invitado. Mira, esa es una idea descabellada porque tú has mencionado dos cosas. Tú has dicho que se quiere eficientizar el gasto y eficientizar la operación. Con relación a la fusión del MINER y el MESID, no se puede eficientizar el gasto porque el 68% del presupuesto del MESID le corresponde a la UAS. Y no le vamos a quitar el presupuesto de la UAS, es lo primero. Lo otro que gasta el MESID lo hace en cuestiones administrativas, en becas y demás. O sea que eso no tiene sentido a nivel de eficientizar gasto. Ahí no hay ninguna reducción del gasto. Pero hay que ver entonces también qué hace la UAS con todos esos cuartos. Bueno, pero ya eso es otro tema, ya eso ya no es un tema... Ya ese otro ya educación. Eso es un tema de la gestión de la educación superior. También. Por otro lado, el Ministerio de Educación es un ministerio disfuncional. Es un ministerio que no atiende eficientemente al nivel de escolaridad, al nivel educativo que le corresponde. Al MESID le corresponde trabajar con un nivel educativo que es el de los adultos, la parte de la andragogía. Al ministerio le corresponde trabajar con un nivel de educación que es el escolar, en la parte pedagógica. Entonces, no implica una mejora en el gasto. Mezclar MESID y MINER es llevar al MESID el desorden que hay en el MINER, uno. Dos, la educación superior no tiene nada que ver con la educación preuniversitaria. Tres, realmente usted no puede mezclar un ministerio que funciona con uno que no funciona. Y también esto, lo que hay detrás de todo esto, simplemente, en mi opinión, es tomar el presupuesto del 4% para asignárselo a la educación superior. Okay. Quizás en qué se basan, en que hay una subejecución presupuestaria, pero esa subejecución presupuestaria no tiene sentido porque las escuelas están en condiciones de miseria. No me pueden hablar de mejorar el gasto porque eso no mejora el gasto en nada y tampoco eficientiza la operación de ninguno de los dos ministerios. Eso crearía un caos total, peor que la crisis que tenemos hoy en día en el Ministerio de Educación. Y ni los docentes, ni los estudiantes, ni la ciudadanía debe aceptarlo porque ahí no hay ningún rasgo de hacer algo mejor o más eficiente. Ok. Ya esto, en el discurso se recoge lo que te voy a preguntar, pero yo me pregunto, ¿hacia dónde va la educación
Dominicana. Hacia el ¿Cuál abismo. es la visión que existe para lograr la tan anhelada calidad educativa Mira, dominicana? la educación debe basarse en la verdad, en la objetividad, en el aprendizaje. Y desgraciadamente en este momento la educación pública a nivel escolar se basa en falsedades, en mentiras, en engaños. Inclusive se está llegando a un retroceso tal que tenemos hasta cierto nivel de arbitrariedad. Tenemos un ministro de Educación que a través de mentiras y de falsedades quiere imponer agendas en todas las áreas, hasta con la evaluación de los docentes. Tenemos un nivel de ilegalidades, señores, y de violaciones a la ley de libre acceso a la información, a la ley de compras y contrataciones, que aquí tenemos un grupo de instituciones con miles de millones en contratos en el Ministerio de Educación sin ni siquiera una licitación. Entonces, lo que tenemos en el Ministerio hoy en día es un gran retroceso, es una negación del derecho a la educación pública. ¿Hacia dónde se encamina la educación dominicana si seguimos así? Hacia el abismo, hacia un país más pobre, menos educado y mucho más injusto. Más desigual. La desigualdad, injusticia. la inequidad Perfecto. y la desigualdad. Correcto. Muchísimas gracias a nuestro invitado Juan Valdés, profesor y director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. A ustedes las gracias por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Mañana a las 6 de la tarde, yo, Rafael Ovalles, estaré en espera de cada uno de ustedes para tratar de llevar algo que pueda instruir, que pueda informar, que pueda educar y que pueda ayudar a que seamos cada vez más seres integrales.